Buenos días, namaste. ¿Cuál es la doctrina del Karma Yoga? El yoga de la acción desinteresada según el Bhagavad Gita. Creo que podríamos sintetizar esta doctrina del Karma Yoga en solamente tienes derecho al trabajo, no a sus frutos. Repito, solamente tienes derecho al trabajo, a la acción, porque es tu deber, pero no a sus resultados. En el capítulo segundo, el Sankhya Yoga del Bhagavad Gita, Sri Krishna le dice a Arjuna: solamente tienes derecho al trabajo, pero no a sus frutos. No dejes que el fruto de la acción sea tu motivo, ni que tu apego sea a la inacción. Este verso es muy importante, ya que contiene la esencia del camino de la acción desinteresada del Karma Yoga. Nuestra obligación es trabajar. Solamente tienes derecho al trabajo, conforme a nuestro Dharma y de acuerdo con los shastras, las escrituras. Pero tenemos que hacerlo sin importarnos los resultados, es decir, los frutos de la acción. Trabajar buscando un resultado no debe ser nuestra forma de actuar. No dejes que el fruto de la acción sea tu motivo. ¿Cómo podemos conseguirlo? Krishna es muy claro, entregando mentalmente, y esto es importante porque a veces se olvida, los frutos del trabajo al Señor, y en la medida de lo posible que el resultado pueda beneficiar a la humanidad. Os leo el verso 25 del capítulo tercero del Karma Yoga. Así como el ignorante trabaja apegado a la acción, así el sabio debe actuar sin apego, deseando el bienestar del mundo. Un mismo trabajo puede ser realizado por un sabio o por un ignorante, pero el hombre sabio actúa por el bienestar del mundo, mientras que el ignorante exclusivamente por su propia satisfacción. Este es el camino de la liberación a través del trabajo, del Karma Yoga. Y es un camino importantísimo. Y es un camino que Occidente tenemos que encontrar, tenemos que reencontrarnos con él. Y de forma que trabajando, el hecho de trabajar, con cualquier trabajo que podamos hacer en nuestra vida como seres humanos, podamos convertirlo en un camino espiritual. Es algo maravilloso y que tenemos que explorar. Y el Bhagavad Gita también nos enseña además que no dejemos de actuar, que no dejemos de trabajar conforme a nuestro Dharma. Acordaros, ni que tu apego sea la inacción. Para Swami Vivekananda, el Karma Yoga era la purificación de la mente mediante el trabajo. También consideraba que Buda fue el Karma Yogi ideal. Y dijo sobre Sri Ramakrishna, esta frase es preciosa, centrar bien, cerrar los ojos y escucharla. Sri Ramakrishna llevó el Karma Yoga a un nivel nuevo y superior cuando el maestro enseñó: sirve a Jiva como Shiva. Es decir, sirve al ser humano individual tanto como al ser divino. Qué bonita esta reflexión de Ramakrishna, como todas las que hacía. Creo que esta doctrina del Karma Yoga es una solución perfecta para levantar a Occidente del océano de ignorancia en que nos hemos sumergido. Y recordemos las palabras de Krishna: levántate, oh Arjuna. Y recordar, y esto es maravilloso y creo que nos marcaría una forma de actuar a todos nosotros, que la mayor lección de Karma Yoga nos la da precisamente Krishna al final del Bhagavad Gita, cuando os dice: así yo te he expuesto el más misterioso de todos los conocimientos. Arjuna, medita totalmente sobre ello y luego actúa como quieras. Qué bonito. Si todos actuásemos aquí así, nosotros tenemos la obligación como padres, como maridos, como directivos, como lo que sea, de explicar nuestros puntos de vista, pero luego debemos ser capaces, como hizo Krishna, de desapegarnos del fruto de esa enseñanza. Krishna estaba, recordaros que Vishnu se encarna en Krishna para restablecer el Dharma, y por eso Krishna le transmite toda esa sabiduría del Bhagavad Gita a Arjuna, pero su misión es transmitir esa información, ese conocimiento, esa sabiduría, y luego deja que Arjuna actúe libremente, que medite y que decida qué es lo que tiene que hacer. Y recordar, bueno, el Karma Yoga es una teoría, es uno de los yogas más accesibles, en teoría, para la mayoría de la humanidad, pero entender bien la correcta ciencia de la acción o su impenetrable secreto es muy complejo, y mucho más saber cómo implementarlo en nuestras acciones.
En cierto sentido, este capítulo tercero, a pesar de su extensión, es uno de los más largos, puede no ser suficiente para la aplicación práctica de la filosofía del Karma Yoga. Por ello, también he traducido al español el ensayo de El Karma Yoga de Swami Vivekananda, que yo creo que es imprescindible para profundizar en este camino que usamos en nuestra formación avanzada. Os leo un extracto del comentario de Swami Vidyaprakashananda, autor del Gita Marankanam, que es una de las versiones que trabajamos, sobre este verso. Decía, en este verso se declara la doctrina del Karma Yoga. El hombre tiene derecho al trabajo y no a sus frutos. Significa que el trabajo debe hacerse con un espíritu de entregar los frutos al Señor. Siempre y en todas las circunstancias el hombre debe mantener la mente libre del deseo por los frutos del trabajo. De lo contrario, la mente no puede ser llevada a una condición de paz y tranquilidad, y la concentración en un solo punto se vuelve imposible. Cuando un hombre piensa en los resultados del trabajo, las ansiedades y los temores se precipitan en la mente. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Los demonios del fracaso acechan la mente. Dificultades y peligros nacidos de la imaginación obstruyen el camino del trabajo. Las emociones están perturbadas por la vergüenza del fracaso y la frustración de la derrota. La energía mental se desperdicia así en pasiones dolorosas y la personalidad del hombre naufraga en las rocas de la ira y del odio. La vida se vuelve miserable. Esta es la experiencia práctica de casi todos los individuos del mundo. Así vemos que el trabajo impulsado por el deseo es un factor perturbador y no purificador en nuestra sadhana, nuestra práctica espiritual. A menos que la mente esté purificada, el hombre no puede vislumbrar el sí mismo. Por lo tanto, el Nishkama Karma es absolutamente esencial para la realización espiritual. Muchas gracias. Om Namaste.